Dios. Gracias, hermanos, muchas gracias. Qué privilegio, qué privilegio. Amén. Gloria a Dios. Buenas tardes a todos ustedes. Ay, Señor bendito. Hay tantas cosas que hacer, tanto que decir, tanto que hablar, y hay demasiado que aprender. Amén. Sean todos bienvenidos, Dios me les bendiga. Saludos a todos los que nos miran por YouTube, por Facebook, por aquellos que nos están escuchando a través de la radio en el 100.1. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Gracias por permitirnos llegar al seno de su familia. Muchas gracias. De antemano quiero darle las gracias a usted que nos ha permitido sobrepasar los 1000 viewers en el Facebook. Gracias, porque son ustedes los que siempre nos tienen al margen de que el mensaje está llegando. Muchas gracias. Y le ruego por favor que siga compartiendo el mensaje, porque de eso se trata. Tal vez usted no pueda estar aquí para predicar, tal vez usted no pueda ir a las calles a dar folletos, tal vez usted no tenga la habilidad de hablar, pero tiene el privilegio de tener un teléfono. Por favor, comparta el mensaje a todas las personas que usted conozca y dígales que es muy práctico, que solamente se metan a Facebook, busquen nuestra página, en el cual mi hermana Ruth va a dar la noticia sobre la página en algunos momentos, y únanse con nosotros. El mensaje tiene que seguir siendo predicado y usted es el único medio que nosotros pues usamos para que usted comparta la palabra del Señor. Le agradezco mucho de antemano también de saber que usted está orando por nosotros. Gracias por hacerlo, porque lo necesitamos. Si hay algo que necesito mucho yo es la oración. Estábamos hace días atrás visitando a Brewster y estuvimos platicando con nuestra hermana María. Nuestra hermana María cumplió años. Dios me le bendiga, hermana. Si usted nos está observando, Dios me le bendiga. Feliz cumpleaños, no se nos ha olvidado. Estuvimos con ella, estuvimos orando y el Señor nos permitió hablar algunas palabras. Ella está pasando por momentos difíciles y su familia está totalmente esperando en la voluntad del Señor, y estoy seguro que el Señor tiene grandes respuestas para ellos. Amén. Sus hermanos que me están mirando en Brewster, Dios me les bendiga. Gracias por hacernos partícipes de llegar a sus hogares. Amén. Bueno, dicho lo antes dicho, quiero poner en sus oídos, en su corazón, el tema de este día. Si usted va conmigo a la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 7, verso 26 al 28 dice: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecados y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a los hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Padre, Señor, como tu vaso te quiero rogar que tu palabra fluya en mi corazón en primer lugar, y que tu palabra, Espíritu Santo, llegue hasta los hogares de mis hermanos, de mis amigos que nos están escuchando. Es cierto, mi cuerpo está cansado, el trabajo laboral, Señor, me cansa, pero eso no es excusa para yo no estar aquí predicando tu palabra y dándote gracias por lo que has hecho en mi vida, Señor. Padre, te ruego pues que tu palabra llegue al corazón y que tu palabra nos instruya. Como tu Hijo te ruego, Señor, que perdone mis pecados, mis faltas, mis transgresiones. Y Señor bendito, que me permitas llegar al trono de tu gracia. Señor, no te lo ruego por méritos propios, sino en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos entrar al tema rapidito porque es necesario entrar al tema. Estoy bien seguro que muchos de nosotros, tenemos bien establecidas nuestras propias normas y formas de pensar e incluso las formas de creer. Cada uno de nosotros defendemos nuestras posiciones, cada uno defendemos nuestras creencias, cada uno defendemos la manera en que pensamos que son las cosas. Yo me he encontrado con personas que me dicen: la Biblia no es cierto.
Eso es pura mentira. Yo me he encontrado con personas que han dicho: se está equivocando, pastor, está predicando teorías de hombres solamente. Lo de Dios no es cierto, no es real. Y yo me he preguntado muchas veces, si eso creen ellos, ¿cómo pueden justificar la creación? ¿Cómo pueden justificar todo lo que Dios ha hecho? ¿Cómo? Estoy seguro que alguien o algún maestro en la escuela o en alguna secundaria o algún colegio le enseñó y le dijo que lo de Dios es una mentira y que la teoría de Dios es falsa. Estoy seguro que muchos piensan así. Y al pensar así establecemos totalmente nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer, y nos hacemos rígidos. Otros pensamos que Cristo, si quiere salvar a la humanidad, pensamos que Cristo debe de repetir el sacrificio que hizo una vez en la cruz del Calvario para salvar a los que faltan ser salvos. Y para que Cristo pudiese llevar los pecados de la humanidad, tendría que hacer de nuevo otro sacrificio. Bueno, yo diría, tenga usted cuidado con esos pensamientos, porque puede ser contraproducente lo que usted está pensando. Hace días atrás hablaba con una persona y me decía: si Cristo viniera hoy y fuera crucificado en la cruz de nuevo, tal vez el mundo le creyera. Pero hoy hay tantas teorías y tantas enseñanzas, tantas maneras de pensar y tantas maneras de creer, que la misma palabra pierde su veracidad. No me refiero a la palabra de Dios, me refiero a la palabra del hombre. Yo le aconsejo que tenga usted cuidado cuando usted le dice a una persona que Cristo tiene que morir otra vez para llevar los pecados del mundo. O le aconsejo, por favor, que piense dos veces cuando usted le dice a sus hijos que lo de Dios no es cierto. Mucho menos cuando usted le dice a sus hijos que Cristo no resucitó. Es un problema, es un grave error. Muchos de nosotros nos faltan bases escriturales para poder hablar lo que hablamos. Muchos de nosotros nos falta estudiar y ver qué es lo que la Escritura dice para poder creer lo que la palabra nos está diciendo. Quiero explicar esto con mucho respeto. La palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros. Y Dios no pierde su credibilidad, Él sigue siendo Dios. En cierta ocasión dije: yo no importa si usted cree que Dios existe o no, no importa que usted cree que Cristo murió en la cruz o no. Él murió en la cruz, Él vive, Él existe, Él es Dios, Él es todopoderoso, por encima de cualquier pensamiento, por encima de cualquier teoría, por encima de cualquier lugar donde usted se ha metido, tal vez a escuchar a maestros de las secundarias e incluso de la misma ciencia que creen que Dios no existe. Justifican por medio de la lógica todo lo que creen y lo que miran. Y si ellos no ven con sus ojos, no es real. Créemelo, le voy a decir con mucho respeto que usted se merece de mi parte. Yo no sé cómo el aire está en el medio de nosotros y lo respiramos. Yo no lo miro con mis ojos. Eso no es obvio para mí. Pero es muy necesario para mis pulmones. Y aquí está, yo lo observo, no lo miro, no lo siento, no lo tacho. No puedo sentir cuando está y cuando se va, no puedo. Él está aquí todo el tiempo y no puedo entender toda esa lógica, pero Dios lo hizo con ese propósito, para que mis partes internas se llenen de ese aire que es vida y es muy necesario. Quiero llevarle un pensamiento. Muchos argumentamos, o tal vez en algún momento por nuestra manera de pensar o por la manera en que escuchamos a nuestros antepasados decir que el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la comunión es el mismo sacrificio. Y yo le diría de nuevo, yo no sé dónde usted creció, yo no sé cómo creció, no lo sé, pero si nosotros decimos que el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la comunión son totalmente iguales y que en la comunión está el sacrificio de Cristo, entonces yo le diría: tenga cuidado. Hay una palabra que se llama transustanciación, y esa palabra es una palabra establecida donde se enseña que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, o sea, en la carne de Cristo, y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Y yo le diría de nuevo tener mucho cuidado, porque es muy claro que existen muchos grupos allá afuera que tal vez piensan y afirman que cada vez que realizamos nosotros la comunión,
se vuelve a realizar el sacrificio de Jesús, ya que son un mismo sacrificio. Y yo vuelvo a la misma temática, tenga usted cuidado. Hebreos 9, capítulo 27 dice que, Hebreos 7, 27 dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por el hecho de que Cristo murió una vez y para siempre, el sistema expiatorio queda totalmente anulado, llega a su fin, se acabó. Yo no sé si usted ha leído la escritura en su casa. Usted encontrará que Cristo al morir perdonó los pecados pasados, presentes y aún los futuros que usted podía haber tenido, que estaban contra usted mismo. Cristo los clavó en la cruz y cuando los clava en la cruz, los cuelga en ese madero y se acabó. Cristo es la propiciación de sus pecados. Cristo ha perdonado todos nuestros pecados en ese sacrificio, los clavó en la cruz. Por amor a usted y por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Solamente que falta algo por hacer, hay que reconocer ese sacrificio. ¿Usted cree que la salvación es universal simplemente porque Cristo murió en la cruz y porque Cristo murió por toda la humanidad? Tenga usted cuidado. La escritura dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben les da potestad, derecho de ser ellos hijos de Dios. Deje poner un ejemplo. Yo lo he dicho esto una y mil veces. Yo no sé quién hizo esta guitarra, pero el que la hizo debe ser una persona muy inteligente. Mi pregunta hacia usted, y tal vez usted me ayude a contestarla: ¿cuándo esta guitarra le dirá al que la hizo: gracias porque me hiciste? Tal vez nunca, porque la guitarra es una materia sin vida. Fue un árbol en algún momento porque es madera. Pero nunca esa madera le dirá al Creador: gracias porque me formaste. Nosotros somos creación de Dios. Siendo creación de Dios, Dios espera que le reconozcamos, Dios espera que lo busquemos, Dios espera que le demos el rostro. Pero todos caminamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en nuestros corazones. Todos estamos perdidos, todos. Buscamos nosotros respuestas aquí, buscamos respuestas allá y no las encontramos. Cuando Cristo muere en la cruz, Él lleva los pecados de todos nosotros, pasados, presentes y futuros. Cuando Cristo muere en la cruz, y aquel que lo reconoce como Señor y Salvador, Él perdona los pecados de aquel quien ha cometido esos pecados. Pero déjeme decirle un poquito más. Los judíos no necesitaban volver al sistema antiguo, no tenían que volver. Porque Cristo, siendo el sacrificio perfecto, completó la obra de la redención. Consumado es, el Señor dijo. Se acabó. No necesitamos más sacerdotes. No necesitamos más a nadie que se meta al lugar santísimo a llevar los pecados del pueblo. No se requiere a nadie. En otras palabras, ningún sacerdote, ningún humano puede perdonar los pecados. Solamente Cristo. Ya no se requieren mediadores. Ya no se requieren personas que lleven los pecados a Dios por mí. Yo puedo ir al Señor libremente, llegar a su altar y confesar mis pecados a Él. Yo no necesito que alguien abogue por mí por mis propios pecados, porque eso no va a poder ocurrir. Yo tengo que confesar mis pecados a Él. Muchos buscamos otras vías, muchos buscamos otras maneras de ser salvos para lograr el perdón de nuestros pecados. Buscamos vías diferentes. Cristo fue el sacrificio supremo a su favor y a mi favor. Cristo fue el sacrificio perfecto. Se acabó. Usted no necesita mediadores. Ya no es necesario. Vaya conmigo al libro de Hebreos 7:28. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la gracia, pero la palabra del juramento posterior a la ley nombra a uno que es hijo perfecto para la eternidad. Por lo tanto, a la medida, queridos hermanos, que entendemos mejor el sistema expiatorio de los judíos, notamos que la muerte de Jesucristo fue la perfecta expiación por nuestros pecados. No hay otra manera, no hay otra vía de salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. No hay otro medio de salvación.
La semana pasada yo estaba diciendo en la predicación que no hay absolutamente nadie que pueda pagar por los pecados de nosotros, nadie. Ni mucho menos nadie puede justificar nuestros pecados, nadie. Solamente Cristo pudo hacerlo. Solamente Cristo fue capaz de hacerlo porque Él fue puro, sin mancha y sin pecado. Él fue el cordero inmolado perfecto en esa cruz. Entendamos, la muerte trae consigo vida, porque Cristo es vida. Nosotros no debemos estar endurecidos, no debemos ser tan fríos, tan frívolos, tan rebeldes, como aquellos que niegan totalmente que el regalo de Dios que nos ofrece es totalmente inseguro. En otras palabras, usted no puede estar caminando en la vida pensando por lo que otros piensan o simplemente opinar porque otros le permiten opinar, siempre contra la palabra del Señor. No podemos argumentar con gente que simplemente no conoce la palabra y que dice que si fuese necesario que Cristo viniese a morir otra vez por nosotros, entonces la gente le creería. Yo pienso que estas personas tal vez no estudian la palabra, porque si le estudiáramos entendiésemos nosotros que Cristo ofreció un solo sacrificio y ese sacrificio fue suficiente para llevar los pecados de toda la humanidad. En otras palabras, para todo aquel que le recibe como Señor y Salvador. Vaya conmigo a la Escritura y tal vez vamos a ver algunos versos donde usted va a mirar cómo Cristo hizo este sacrificio una vez y para siempre y se acabó. Vaya conmigo al libro de Hebreos 7:27. Dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 9:28. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hechos 10:12. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Primera de Pedro 3 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevar a Dios, sabiendo, sirviendo a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara. El sacrificio se hizo una sola vez y para siempre. Y no es necesario repetirlo muchas veces. En otras palabras, tal vez usted aceptó a Cristo en algún momento de la historia. Tal vez usted confesó a Jesús como Señor y Salvador en su corazón. Tal vez usted hizo la profesión de fe. Ese sacrificio es suficiente para usted recibir el perdón de pecados. La pregunta es, ¿usted está bien con su Señor o está fallándole a su Señor? Son dos temas diferentes. Cristo dijo, imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible que Cristo tenga que morir otra vez en la cruz. Es imposible que Cristo tenga que ser crucificado otra vez para que usted reciba el perdón de pecados. Una vez es suficiente. Cuando usted confiesa a Jesús como Señor y Salvador, es el momento culmine de su vida. El Señor reina en su corazón. Si Jesús tuviera que haber repetido el sacrificio, estaríamos nosotros diciendo que Jesús, lo que hizo Jesús en la cruz, fue totalmente insuficiente, no fue completo. Entonces haríamos a Dios mentiroso. Si usted y yo creyéramos que Jesús debería morir una y otra vez en la cruz por los pecados de nosotros, estaremos en una contradicción contra la misma palabra de Dios. Diríamos a Dios, Dios, yo no creo en ti, no creo en eso, entonces no es cierto lo que estás diciendo. La Escritura nos acaba de mostrar que solamente se necesitó un sacrificio para llevar los pecados de todos nosotros. Dios no tiene que morir en una cruz una y otra vez por amor a usted. Hay una necesidad de entender esto grande en nuestra comunidad. Hay una necesidad grande de entender esto
por todos aquellos que nos acercamos a Cristo. Usted no está obligado a creer en esto, pero eso tampoco cambia la historia que Jesús, habiendo muerto en la cruz por usted y por mí, y llevado los pecados del pueblo, tenga que cambiar porque usted no cree. Dios no tiene que cambiar nada. Dios le sigue amando a usted. Y Él está con los brazos abiertos esperando que usted le responda. Es impresionante cuando miramos las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 19 verso 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Qué significa para usted consumado es? No lo sé. Yo no sé si usted ha estudiado esa parte, pero será bueno que la estudie. La palabra consumado es, viene del evento de lo sucedido en Jerusalén hace 2000 años. Y si no tiene mayor importancia hoy para usted, yo personalmente creo que esta puede ser una advertencia grande para nosotros. En otras palabras, yo soy el único sacrificio, yo soy el único medio, yo soy la única puerta, yo soy la única salvación. Y la advertencia es: si ya está consumado y ya está dicho, está escrito, yo soy el único medio de salvación. Está consumado, no hay necesidad de sacrificios. Es una advertencia. Es una advertencia del grave peligro que todos nosotros corremos. Rechazar a Jesús es rechazar la salvación. Rechazar a Jesús es dudar que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es real o que fue real. Totalmente eso es antibíblico. Es una grave advertencia. Cristo nos enseña que al morir en la cruz llevó los pecados y Él ofrece vida eterna para todo aquel que cree en ese sacrificio que Él llevó en la cruz del Calvario por nosotros. Sí, querido amigo, querido hermano que me escuchas, Cristo nos habla a través de su palabra, nos enseña que murió para salvar a todos los pecadores. Él vino por lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar todos aquellos que estábamos perdidos sin Dios y sin esperanza. Y he dicho alguna vez en la predicación: usted no encontró a Dios, Dios lo encontró a usted. Usted y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Como está tan perdido aquel que cree que Jesús tiene que morir de nuevo en la cruz del Calvario. Como está tan perdido como aquel que cree que la ciencia le enseñó que Jesús no existe. Como está tan perdido aquel que dice que porque el colegio fulano le enseñó que lo de Dios es una mentira. Así está tan perdido aquel que no conoce las cosas de Dios. Cristo ofrece vida eterna. Él es el sacrificio perfecto. Y no puede haber otro sacrificio. Fíjese lo que afirma Pedro en 1 de Pedro 1:18: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús fue el cordero inmolado en el sacrificio de la cruz, y gracias a ese sacrificio es que podemos ser salvos, y ese sacrificio bastó y no es necesario repetirlo. Ya no es necesario. Cristo murió una sola vez y para siempre. Y para siempre. Tal vez usted pudiera argumentar algunas palabras diciendo que existen textos bíblicos donde nosotros podemos, usted puede justificar que eso no es cierto. Tal vez usted pueda usar algunos argumentos diciendo que existen estos versos donde dice que eso no es cierto. Tal vez usted puede pensar que por ciertas ceremonias usted puede poner igual el sacrificio que Cristo hizo acorde a las ceremonias que usted lleva. Tal vez. Y tal vez usted pueda usar, el único verso que usted puede usar como base para pensar así sería Marcos capítulo 14, versos del 22 al 24. Es el único verso que usted pudiera decir que lo que hizo Cristo y lo que es el sacrificio a través de la cena del Señor o a través del pan y de la copa, aquí dice que el Señor tiene que ser crucificado de nuevo. Fíjense lo que las personas argumentan. Ellos dicen que existe este verso donde específicamente especifica que Jesús debería de morir otra vez. Y yo estoy asustado porque eso no dice aquí. Fíjense lo que dice Marcos 14 del 22 al 24. Mientras comían,
Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y le dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Usted puede apreciar, Jesús dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pero lo dijo en forma representativa y no en forma literal. Déjeme decir lo que le estoy diciendo con esto. Jesús estaba presente físicamente en la cena. La sangre de Cristo aún no había sido derramada, en otras palabras, no había sido crucificado. Él estaba físicamente frente a ellos en su cuerpo. Cuando Jesús estaba hablando de una forma representativa, no en una forma literal, les estaba diciendo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. En otras palabras, tengan cuidado. Nosotros no podemos creer que si la persona cree que aquí dice que realmente se comían del cuerpo de Jesús y que realmente tomaban la sangre de Jesús, entonces tendríamos que predicar el canibalismo. Tendrían que morir millones de Cristos para compartir los pedazos de su carne y el poquito de su sangre. Es totalmente incierto. Si la sangre no había sido derramada, si Cristo aún todavía no iba al madero, si su cuerpo estaba ahí con ellos comiendo, no había razón por qué creer de esa manera. No lo hay. Tengamos mucho cuidado. Si esta palabra hubiera sido literal, entonces Jesús habría tomado su carne y de su sangre para celebrar la cena. En otras palabras, se hubiera quitado un pedazo de su carne, le hubiera dicho: coman mi carne. Y en otras palabras, se hubiera sacado un poquito de sangre para decirles: beban mi sangre. Si lo tomáramos literal, así tuviera que haber sido. Pero no dice la Escritura eso. La Escritura dice: hacer esto en memoria de mí. Es un memorial. Si nosotros pensamos de esa manera, entonces estamos torciendo la Escritura. Déjeme clarificar algo aquí, porque quiero que usted me entienda. Tal vez nos vamos a entender cuando mencione lo que voy a mencionar. Es un error tomar las cosas literalmente cuando no deben de ser así. Vayamos al libro de Juan 3, del 3 al 4. Vayamos a ver algunos tal vez ejemplos donde es un peligro tomar las palabras literales. Que escúcheme, por favor, amigo, hermano que me estás escuchando. Es un error tomar las cosas literales. Y vamos a ver a un hombre que tomó las palabras literales. Y vamos a ver que este hombre cometió un error en haber mencionado las palabras y haberlas entendido literalmente. Fíjese lo que dice. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, y aquí viene la palabra que él tomó literalmente. Primeramente respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le está diciendo a él, afirmando que es necesario nacer de nuevo, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero el hombre, quien es Nicodemo, toma las palabras literalmente. Y fíjese lo que le dice Nicodemo, un maestro de la ley, un hombre que conocía la ley de cabo a rabo, que era muy inteligente, muy respetado, entendió palabras literales. Escuchen lo que le contestó. Nicodemo le contesta de esta manera: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es un peligro cuando alguien nos dice algo, tomarlo literal y pensar que lo que me está diciendo Dios o le está diciendo Dios a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, Nicodemo lo entendió. Amador, tienes que irte al vientre de tu madre, nacer de nuevo para poder nacer de nuevo. Él lo tomó literal. El Señor dice: yo no te estoy diciendo eso. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero a veces cometemos el error de tomar las cosas literales. Cuando Jesús le dice nacer de nuevo, no era literalmente como pensaba el fariseo Nicodemo, no era así. Jesús le estaba diciendo nacer de espíritu. Y usted sigue leyendo y el Señor le explica: necesitas nacer del espíritu.
Y eso, hermanos, es impresionante. Cuando el Señor estaba diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, no era literalmente como lo malentendieron los líderes en aquel tiempo. ¿Podría usted conocer a personas que toman la palabra literal? Probablemente. Alguien me estaba diciendo a mí que debíamos tomar la palabra totalmente literal. Está bien, tal vez lo que estás diciendo a tu manera, pero escuche otro tema donde nosotros podemos pensar que no debe de tomar las cosas literales. Por ejemplo, en San Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si tomáramos esto literal, implicaría que deberíamos caminar sobre Jesús por ser el camino para llegar al Padre. Y eso no es así, hermanos. Veamos otro ejemplo. El otro ejemplo es cuando un profesor de colegio le dice a un estudiante, yo soy la puerta para llegar a la universidad, significa entonces que el estudiante, cuando quiera ir a la universidad, debe abrir al profesor, quien dijo ser la puerta. Es grave error. Veamos otro error. Cuando celebramos la Santa Cena, Jesús dijo, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí la pregunta es la siguiente. En las iglesias cristianas evangélicas, donde se predica la palabra del Señor, se hace en memoria a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿correcto? Comiendo del pan y bebiendo el vino, como lo dijo Jesús. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Aló? ¿Estamos de acuerdo? No los escucho, están cansados, están dormidos, hermanos, no sé. Pero pensemos en esto. El Señor dijo que coman del pan y beban del vino. Pero tenemos otra pregunta. Jesús dijo claramente que el que comiera del pan y bebiera la copa, anunciamos la muerte de Él. Querido hermano, querido amigo que me escucha, todo creyente debe participar de la cena del Señor. Debe de comer del pan y debe de beber la copa. Escuche, todo creyente. Nosotros no podemos comer solo del pan y negar la copa a nadie. No es así. Usted conocerá algún grupo donde solamente le dan a las personas. Usted conocerá ese grupo porque estoy seguro que usted lo conoce. Usted va, hace una fila y cuando hace una fila a usted le dan un pedazo de pan, se lo dan en la boca y nunca le dan la copa. Hermana Marilena, ¿cuál es ese grupo? No se preocupe, hermano, no se preocupe. Usted sabrá de grupos donde usted va, hace una fila y le dan un pedazo de pan en la boca y nunca le ofrecen el vino. Hermana Madre, usted sabe quién es ese grupo. Ok. ¿Es correcto entonces ofrecer el cuerpo de Cristo y no ofrecer la copa? ¿Es correcto comer solamente del cuerpo y no participar de la sangre? No es bíblico eso, hermanos. Eso es contraproducente y va contra la palabra del Señor. Y el Señor dijo que comamos del pan, el cual es el simbolismo de su cuerpo, y que bebamos de la copa, el cual es el símbolo de su propia sangre, ¿correcto? Sin embargo, hay grupos donde nos enseñan que no es así. Y existen grupos donde le dicen a usted que solamente debe de comer el panecito y lo demás es para ellos. ¿Es eso correcto? No, eso es antibíblico. Entonces yo le quiero proponer a usted, le quiero proponer que concluamos este tema. Le quiero proponer que mediten lo que vamos a decir antes de cerrar este tema. Yo le quiero proponer estas palabras. Tal vez, simplemente tal vez, a usted le enseñaron en su niñez que el sacrificio de Jesús se debe de repetir. La pregunta es, ¿eso es bíblico? Papá, mamá, ¿sabes tú que es bíblico o simplemente crees que el sacrificio
que Cristo hizo en la cruz debería repetirse porque alguien te lo dijo. Yo te diría, ten cuidado. Por otro lado, al leer la Escritura encontramos que no es necesario repetir sacrificios de nuevo, porque el sacrificio único de Jesús fue suficiente y perfecto para poder salvarnos a todos nosotros. No hay necesidad de otros sacrificios. Ya no lo hay, hermanos, amigos que me escuchan. En otras palabras, no importa cuántos grupos estén por ahí que hablen que se necesitan llevar los sacrificios todavía, como el Antiguo Testamento, ya no es necesario, se acabó. No es necesario. Jesús nos manda a comer el pan y beber la copa. Y cuando lo hacemos en memoria de su muerte. Todos nosotros, los que amamos la venida del Señor, hacemos esto en memoria de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dicho eso, también es un recordatorio. Esto es un recordatorio de un nuevo sacrificio, como lo enseñan la palabra. Es un recordatorio del nuevo pacto. Es un recordatorio que, aunque otros grupos lo nieguen, nosotros recordamos que el nuevo pacto que hizo Cristo con su pueblo es perfecto. Tenemos que recordar que lo que Cristo hizo en la cruz fue una sola vez y para siempre. Jesús no tiene que ir muchas veces a ser crucificado. Yo no quiero ofender a nadie, ese no es mi trabajo. Pero hace días atrás una persona me preguntaba qué significa la palabra misa. La palabra misa significa sacrificio. Y cuando se está diciendo vamos a misa, está diciendo vamos a sacrificar. Jesús no tiene que ser sacrificado ni otra vez. Querido amigo, querido hermano que me escuchas, Dios es bueno y Dios te ama. Tú no tienes que crucificar a Jesús otra vez, ya no se acabó. Una vez fue suficiente. Voy a cerrar con un ejemplo. ¿Tú recuerdas cuando cumpliste años? ¿Tu fecha de nacimiento? Ya mero es cumpleaños de su pastor, ya mero, 2 dillitas más y voy a comer frijolitos con queso. Porque mi esposa me va a hacer unos frijolitos con queso y una cremita al lado y un chile seco. Ya mero es mi cumpleaños. En mi cumpleaños o en su cumpleaños no significa que cada cumpleaños usted se debe de meter al vientre de su madre y volver a nacer en recuerdo a su nacimiento, ¿verdad que no es así? No debe de ser así. No. Al igual nosotros, Cristo nos ordenó recordar su muerte, su sufrimiento en la cruz de aquel día. Y al recordar esto, hermanos, cómo Él dio su vida por ti, por mí, y cómo padeció por nosotros, es porque nos ama, porque nosotros somos pecadores y nosotros no merecemos la salvación, pero en su bendita gracia nos la da, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Eso es bello, queridos hermanos, amigos que nos escuchan, porque Dios te ama, porque Dios es el único medio de salvación para ti y para mí. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz una vez y para siempre, tú y yo no tuviéramos ninguna oportunidad de ser salvos, jamás, jamás, porque nadie jamás tuviera el poder de salvarnos, solamente Cristo lo pudo hacer. Nadie jamás podría haber hecho eso, nadie. Ahora la pregunta que nos hacemos el día de hoy es la siguiente: ¿a quién continuarás haciendo caso? ¿A las personas que dicen que Cristo tiene que morir otra vez por nosotros? Tal vez yo te diría, ten cuidado cuando escuchas a la ciencia decirte que lo de Cristo no es cierto. ¿Seguirás haciendo caso a tu colegio, a tus amigos o a la ciencia diciéndote que Jesús no es real? La pregunta es, ¿en quién tienes puesta tu fe? Al final del día, ni la ciencia, ni tu colegio, ni tus amigos, ni todo lo que tú sabes de los libros en la tierra te va a poder salvar. Se acabó. Tú y yo vendremos a condenación eterna. Y el día de la condenación, el día que el Señor nos separe,
Tú no vas a poder defenderte diciéndole a Dios: Dios, la ciencia me dijo, la escuela me dijo, o el sabio me dijo que tú no eras real. Delante de Dios eso no va a servir, hermanos. Si no importa qué tanto estudio tengas tú, si tú rechazas a Jesús, estás totalmente fuera de la ecuación. Que Dios te sigue esperando, sí. Que Dios tiene los brazos abiertos para ti también. Otra cosa, seguirás creyendo en las enseñanzas de las tradiciones en las cuales nosotros y tú y yo crecimos. Seguirás pensando como tus padres piensan. Seguirás pensando como tus ancestros pensaban. O pensarás como la Escritura piensa. No lo sé. Yo tuve a mis dos abuelas. Y en mis dos abuelas, ninguna de ellas me habló del amor de Cristo. Jamás de los jamases. Yo no conocía a mis abuelos, no supe quién eran. Pero en mis abuelas nunca se escuchó la palabra Dios. Ayer me decía un muchacho, perdón, el viernes me decía un muchacho en el trabajo: curiosamente, cuando hablo de la Biblia contigo, me has hablado tú en 5 minutos más que todos mis abuelos y mis padres y mis amigos de Dios, que ellos. Hermano Amador, curiosamente, cuando estamos en el trabajo, todos hablan de todo. Pueden hablar de cerveza, de alcohol, de mujeres, pueden hablar de caballos, de carreras, de gallos, pueden hablar de la política, pueden hablar de todo. Y de Dios no sabe nada. Porque es contraproducente abrir los labios. Cuando hablamos de Dios nos compromete, queridos amigos y hermanos. Y nos compromete a contestar con la palabra, porque la única base que nosotros tenemos para contestarle al mundo y creer en lo que creemos es a través de la palabra. Neftalí no sabe nada. Yo soy un ignorante. Yo soy totalmente ignorante. Tal vez yo no tengo ningún colegio, tal vez yo no tengo ningún título, tal vez yo no tengo nada, absolutamente nada para hablarles de Dios. Pero hay una verdad que no podemos esquivar: es que si Dios habla a través de su palabra, usted y yo podemos leerla y poderla entender. Eso no hay razón por qué decir: yo no conozco la Biblia. Usted tiene una Biblia en su casa. Tal vez tenga 5 Biblias. Usted se va a sorprender en aquel día cuando el Señor le pregunte: ¿qué hiciste con el Jesús que yo te ofrecí para que tú fueses salvo? Oh Señor, yo tenía la Biblia, pero está ahí alzada abajo de la petaca, está alzada abajo de la cama. Señor, yo tiré la Biblia porque me estorbaba. Tenía una Biblia ahí que tenía 20 años ahí, que mi abuela me regaló, que nunca leyó, y también la tiré porque no tiene sentido. Señor te va a decir: era el único mapa para la salvación. ¿Qué hiciste con ella? Hoy por hoy le decía a mi esposa yo hace días atrás: hoy venden cualquier maquinaria que vendan y le ponen un libro. Y el libro se llama el manual de la maquinaria. Y ahí le explican cómo correr totalmente esa máquina, ¿correcto? Queridos, este es nuestro manual para la vida eterna. Esto es nuestro manual. No hay otro manual. No va a haber otra palabra porque esta está sellada. No hay otra manera de conocer a Dios sino a través de su propia palabra. No hay otra manera de que usted pueda salvarse a menos de que no crea que lo que Dios hizo por usted y por mí es real. No hay otra manera de ser salvos al no ser que aceptemos que lo que Cristo hizo en la cruz es real. En esta tarde yo te quiero invitar, querido amigo, querido hermano. Hoy vamos a tener Santa Cena. Y tal vez tú estés en tu casa y me estés escuchando, y tal vez tú digas: pastor, a mí me gustaría participar de la Santa Cena. Tú puedes participar si tú tienes los medios para hacerlo. Tal vez tú tengas en tu casa jugo de uva, puro jugo de uva. Tal vez tengas un pedacito de pan sin sal, sin levadura. Si tú eres una de estas personas que tiene esas dos partes que son tan esenciales que usamos nosotros,
Tal vez tú puedes correr a tu cocina en este instante, saca ese pequeño juguito de uva que no tiene alcohol, ¿ok? Ten cuidado, no tiene alcohol. Saca ese pedazo de pan que no tiene levadura y que no tiene sal. Ponlo enfrente de ti. Ahorita que oremos, tú puedes participar con nosotros de la Santa Cena. Pero antes de hacer eso, yo te hago la pregunta, ¿sabes tú para quién es la cena del Señor? Tal vez tendrás que saber esto. Fíjate lo que la Escritura nos dice en 1 Corintios capítulo 11. Dice de esta manera, verso 23 al verso 28. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Quién instituyó la cena del Señor? La Escritura nos enseña en el libro de Mateo capítulo 26, del 26 al 29, la institución de la cena del Señor. Dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de vuestros pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La institución de la cena fue instituida por Cristo mismo. Los hijos de Dios se unen en agradecimiento y en recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, para pensar en este momento exacto donde Jesús llevó todos nuestros pecados en la cruz. Sí, querido hermano, es necesario que usted sepa esto. Todo aquel que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador puede participar de la cena del Señor. Y probablemente usted sea una de estas personas que le ha dado la espalda a Dios, y tal vez usted quiera participar de la cena del Señor. Mi pregunta es, si usted quiere participar de la cena del Señor, ¿le gustaría a usted reconciliarse con su Señor? ¿Le gustaría hacer sus paces con su Dios? Dice la Escritura: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La cena es para todos los que aman la venida de su Señor. Y si tú amas la venida de tu Señor, entonces es importante que si tú cometiste algún error, algún pecado, alguna falta, analices tu corazón y vengas a cuentas delante de tu Señor. Quisiera en esta tarde rogarte que allí donde estás, tal vez tú escuchaste el mensaje y te diste cuenta que Cristo se ofreció una sola vez y para siempre, para llevar los pecados de muchos de nosotros. Tal vez ahora sabes que ese es el único sacrificio que puede perdonar y salvar nuestros pecados. Tal vez tú no le has entregado tu corazón a Jesús, y esta tarde que te gustaría hacerlo. Yo te ruego que donde estás, cierres tus ojos, inclines tu rostro y hables con tu Señor. ¿Y dónde estás? Voy a dejarte un minuto mientras la música toca. Analiza tu corazón. Y tú nos dices, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Todos son bienvenidos a la cena del Señor. Pero solo aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador, y aquellos que aman su venida, son aquellos que pueden gozar de este privilegio. Mi pregunta hacia ti es: ¿le
has entregado tu corazón a Jesús? ¿O has negado totalmente que el sacrificio que Él hizo en la cruz no tiene valor? Tal vez tu mente te ha hecho pensar que lo que Jesús hizo no tiene sentido en tu mente. Te confieso que al principio no tenía sentido en mi mente tampoco. Pero ahora que Jesús mora en mi corazón, tiene todo el sentido del mundo. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Salvador. Jesús es el único medio de salvación y Él ya pagó por mis pecados. En esta tarde, tal vez tú que me escuchas quisieras hacer tus paces con tu Señor. La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La Escritura dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Habrá algo que tú has hecho que te ofende delante de Dios o que ha ofendido a Dios? ¿Habrá algo que te obstruye para llegar a tu Señor y decirle que te perdone? No hay pecado tan grande que tú hayas hecho que Dios no pueda perdonar. So, en esta tarde yo te ruego que mientras la música toca tú puedas analizar tu corazón. Señor, quiero darte gracias por esta tarde. No me merezco, Señor, tu perdón. No me merezco, Señor, el que tú hayas muerto por mí en un madero para llevar mis pecados. No me merezco, mi Dios, que hayas derramado tu sangre solamente para salvarme. No soy digno de llegar a tu trono, Señor. Me siento sucio. Me siento mal. En esta tarde, mi Dios, quiero rogarte que perdones mis pecados. Quiero rogarte, Espíritu Santo, que tomes mi corazón. Quiero rogarte, Espíritu Santo, que transformes mi mente, mis deseos, lo que soy. Hazme una nueva criatura, mi Dios. Perdona mis pecados. En esta tarde, mi Dios, quiero reconciliar mi corazón contigo. Señor, donde quiera que tú me envíes, yo iré. Donde quiera, Señor, que tú me llames, yo responderé. Y cuando yo sea débil, Espíritu Santo, yo vendré a ti de rodillas para pedirte que me levantes y me des sabiduría. Quiero reconciliarme contigo, Espíritu Santo. Perdóname por las veces, Señor, que te negué. Por las veces, mi Dios, que renegué contra ti mismo. Perdóname, Espíritu Santo, cuando me dijiste que no hiciera aquello y sin embargo fui y lo hice, aún sabiendo las consecuencias de mi error. Perdóname, Espíritu Santo. Entrego lo que soy en tus manos. Tal vez tú que me estás escuchando, querido amigo, que me escuchas,
Tal vez tú que me estás mirando en este momento no tengas esa relación con Cristo. Te gustaría tenerla en esta tarde. Solamente ahí donde está, reconoce que Jesús es Dios. Reconoce que Jesús ha llevado todos tus pecados en la cruz. Y sobre todo reconoce que eres pecador. Tal vez le puedas decir con estas palabras: Señor Jesús, gracias por resucitar de entre los muertos. Creo en tu resurrección. Creo en el perdón de mis pecados por medio de tu sangre. Creo, Señor Jesús, que el sacrificio que hiciste por mí en la cruz fue perfecto y una vez fue suficiente. En esta tarde, mi Dios, quiero entregarte mi corazón, mi mente, mis deseos. Perdona todos mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi suficiente, como mi único Salvador. En esta tarde renuncio a mí para que tú vivas en mí. En Cristo Jesús. Amén, amén. Tal vez esta tarde tú estés listo para tomar la cena. Te voy a rogar que de nuevo, hemos hablado, mi esposa ha explicado cómo es que vamos a abrir esa copa. Las copas están en la mesa al principio. Si usted gusta tomar de la Santa Cena, por favor, tome una copita. Eso tiene que ser individual y personalmente por los cuidados necesarios. Mi consejo es: si usted no está bautizado, absténgase. Si usted no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, absténgase. Pero si usted, yo le he hecho, gracias por ser obediente a su palabra. Gracias por ser valiente. Cuando usted lo tome, tome asiento. Vamos a abrir la escritura en 1 Corintios capítulo 11. De la manera que usted va a hacer esto, tome su copa. En la parte de arriba tiene una telita. Y lo que usted va a hacer, adentro de la telita tiene la parte del pan. Usted la puede ver. Yo le voy a rogar a usted que se ponga de pie con reverencia a la palabra en este instante. Abra su copa con mucho cuidado. La escritura dice de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar con nuestro hermano Amador. Hermano Amador.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Mi Señor y mi Dios, gracias por el derramamiento de tu sangre en esa cruz para perdón de nuestros pecados. Gracias por limpiarnos. Gracias por lavarnos. Gracias por sellarnos con tu preciosa sangre. Gracias por ese sacrificio. Gracias por ese regalo inmerecido. Hoy recordamos que tú vives y reinas para siempre en Cristo Jesús. Tomemos, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mi Dios, gracias por esta hermosa tarde. Gracias por permitirnos estar juntos, por tener comunión, por poder, Señor, estar juntos y glorificar tu nombre. Gracias por participar de la Santa Cena, el cual es un memorial, Señor, que nunca olvidaremos, porque, Señor, mi hermano lo ha dicho perfectamente, murió el justo por los injustos. Y gracias por ese hermoso regalo en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano.